Viernes 5 de abril de 2013. Asunto: 19, 16. 4 horas 56 minutos. Los griegos de la antigüedad participan en su mentalidad dominante, sus sensus comunes, de 4 formas de entendimiento del amor y distinguían igualmente 4 tipos de tiempo que Teresa Oñate y Zubia define del siguiente modo: el tiempo de Aidión, el tiempo de la vida eterna; el tiempo de Aión, el tiempo del instante, del placer perfecto; el tiempo de Cronos, el tiempo inexorable de la muerte; y luego un cuarto tiempo, el tiempo del Kairos, el tiempo de la oportunidad que articula la relación entre los otros 3 tiempos del tiempo. Y nosotros sabemos, por aquel bajorrelieve de la época bizantina que se encuentra en la catedral de Torcello, en la laguna Véneta, que el Kairos fue representado como una figura sobre ruedas aladas, sustentado, en palabras de Campillo Meseguer, sustentando una balanza en su mano derecha y un cuchillo en su mano izquierda, como si fuera una de esas justicias arcanas que han llegado hasta nosotros envueltas en un halo de misterio, donde un joven le agarra por los pelos, que por eso tal vez se dice que la ocasión la pinta en calva, porque el Kairos se servirá del filo para librarse del por la fuerza, que no es esa la conclusión que ofrece el catedrático murciano, y donde un anciano que habrá perdido su vigor no podrá detenerlo, que es ahí donde nos encontramos con la metanoia, el arrepentimiento, la lamentación, en una figura femenina apesadumbrada, que existe a la misma altura del viejo, pero vuelta de espaldas a la escena, y donde Campillo Meseguer, interrogándolo yo más en profundidad por ella, esboza un breve ensayo de especulación. Así que existirá en la metanoia un arrepentimiento por lo sucedido o no sucedido, que significará ese caer en la cuenta de la irrevocabilidad del tiempo, y que es una aporía, un callejón sin salida en sí mismo. Y existirá el trasfondo, hasta ahora prácticamente religioso, que se le había otorgado a ese arrepentimiento, ya que ese reconocimiento implica a sí mismo un cambio de actitud, el reconocimiento de la culpa y por tanto un principio de conversión. Aunque esta lamentación también puede derivar en la melancolía, que como ya Aristóteles sazonaba, es una pasión propia de creadores, de los que se entregan a los poderes contemplativos de la imaginación, en lugar de entregarse a los poderes prácticos de la acción política o de la producción técnica, que por último, el arrepentimiento puede conducir también a la exigencia de reparar el error cometido, no solo por medio del perdón hacia los otros, hacia uno mismo, que nos libera de la carga de las acciones pasadas, sino también por medio de la promesa que nos permite proyectarnos de nuevo hacia el futuro. Que aquí leo textualmente las líneas que me hace llegar Campillo Meseguer, que como decía la señora Arendt, el perdón nos compensa de la irrevocabilidad del pasado y la promesa nos compensa de la incertidumbre del porvenir, que fue el camino que yo tomé en el infierno de la crisis. Y hoy, desde aquí, puedo asegurar que me doy las gracias a mí misma por haber sabido perdonarme la vida y por haberme comprometido con la promesa de una vida mejor, que también es a lo que nos conduce Teresa Oñate y Zubia, a la racionalización de estos 3 tipos de tiempo que confluyen en la obra de arte, que es un paradigma fácilmente comunicable, y ella, como representante del pensamiento actual y de sus aporéticos vectores,
porque la obra de arte asegura pertenece a las acciones comunes de las que no nos hemos desvinculado en nuestra epocalidad, y también las obras comunitarias de la religiosidad y de la política pertenecerían al Geist, al espíritu, es decir, a la misma característica de un tiempo estático, no cinético, sincrónico, intensivo en palabras suyas, que nada tienen en común con la filfa de Hidalgo Tuñón, como podemos observar. Así que si regresamos por un momento al ayer, de ayer, a ese Spinoza del principio, yo ahora te pregunto, ¿dónde se encontraba lo esencial de mi discurso entre comillas fenomenológicas? ¿En lo que digo o en lo que no digo? En lo que no digo cuando no termino de decirlo. Pero en mí el discurso, entre comillas fenomenológicas, era un carácter absoluto. Pues la catedrática Oñate explica que hay una temporalidad que recoge los pasados posibles no agotados. Y por eso yo creo que son fundamentales las no doctrinas, los no adoctrinamientos. Y que de la aporía de Kohler, de nombre George, y que perdió la vida en un incendio en su laboratorio, tras recibir el premio Nobel junto a Milstein y otro científico, que me es imposible recordar a pesar de todo, solo nos puede rescatar la ironía de los ciudadanos y de los niños. Dice por último, hoy, Sánchez, Ortiz y Urbina, que la fenomenología, al definir la humanidad como una comunidad de singulares radicalmente iguales, insta a un ejercicio político que no es precisamente el de los modos vigentes. Y yo quiero recuperar el pasado. Quiero recuperar una Asturias que no era el principado de ningún príncipe, que a mí eso me avergüenza profundamente, hasta verlo escrito en la estación de autobús de mi ciudad. Pero no lo creo de ningún modo que Elena esté implicada con Urdangarín, y creo por el contrario que la imputación es una sucia maniobra que atenta esencialmente contra la monarquía. Porque yo lo que tengo es un sentimiento y no ninguna certeza, aunque sea la certeza sensible la que me lo dicte. Que hoy no hemos hablado de Rafa Dueñas, pero yo lo que le propongo es que se una a mí, que sé que voy a terminar por ocuparme de la filosofía, y que pinte o dibuje a los filósofos para poder introducirlos yo a través suyo en nuestra historia. Te deseo un buen día, querido profesor. El mío tendrá algo de exceso de nuevo, pero no será hoy cuando visite la antigua corte de Pravia, porque llueve y así no quiero. 5 horas. Si a ti te han parecido interesantes, puedo dar por aprobadas esas reflexiones acerca del tiempo para el ensayo último. Tal vez incluso podría pensar en iniciarlo así, al poner el pie afuera de la puerta de la casa. Luego, lo del querido Kohler. Podría asegurarte que me tranquilizas, porque fue así como yo lo leí la primera vez que le busqué, tras mi deseo de entrar en relación con él. Y me horrorizó leer lo que leía. Que esa había sido su forma de encontrar la muerte, antes de tiempo, parpadeo fenomenológico, como lo expresaste tú. Luego, en otra noticia alcancé a leer que la autopsia había determinado un paro cardíaco. Pero si tú dices que recuerdas una neumonía, yo sí lo transmito. Pero lo que no omito es la emoción que suscitó en mí. Entonces, es su aporía lo primero, porque se trató de un gran hombre, así que el elemento de grandeza está presente. Y si se quiere, por tanto, el corazón del destino.
como alguien mencionaba en aquella ocasión del seminario sobre Hegel. Y es aporía, porque yo pequé de insensibilidad al principio, aunque primero erré más superficialmente de ignorancia, al no conocer el en sí del fundamento del hibridoma, pero es esencialmente aporía, porque cuando descubrí que me habría encantado gozar de la oportunidad de reír a su lado, eso era imposible. Entonces, es la aporía de Kohler, porque la circunstancia humana existe, es un universal. Sin embargo, la metanoia, al encontrarse cristianizada y enredada con la culpa o el pecado, que es hierro igualmente en sus orígenes griegos, está mediatizada por 2000 años de religión, que es mi apuesta. Hablar del resarcimiento desde la resiliencia y no desde lo punitivo. Entonces, no lo emití ayer, y el único modo de entrar en contacto con tu recepción es mi lectura o mi transcripción, y por eso no lo modifiqué, porque pensaba avanzar de esta manera. Pero venía andando por la calle de la Viuda, y había leído antes de irme La Mafalla, en Candamo, que fue la cuna de la madre de Leo, que es viuda, que eso dice su tarjeta. Que con esto quiero explicarme por qué en ese momento se me apareció él en el pensamiento. Pero entonces comprendí que tenía algo que proponerle, y eso era el que se sume a esta comunidad, independientemente de la comunidad a la que pertenece. Que eso significa que él se compromete a ser el transmisor del materialismo filosófico, y yo su receptora. Que yo lo que hago es leer sus líneas, las que sea capaz de obrar sujetándose a mi método, es decir, estudiar antes de lo que se va a hablar, o bien inspirarse, y escribir hacia adelante, sin añadidos posteriores, a no ser como este de hoy, que son matices, que se efectúan en la misma dirección, pero no antisentidos. Que lo que yo le explico, que este método de levantarme a esta hora en concreto y no a ninguna otra, ni a escribir desde otros momentos, a no ser, ya sabes qué, las correcciones que no van a figurar, esos asuntos que luego aparecen entre los corchetes y que por tanto desaparecen, mueren aquí. Que lo que yo le explico, que este método fue un método que se instauró él mismo, porque las circunstancias concomitantes se lo determinaron al conducirme, y que su método, su hora, la de cualquiera, la hallará explorando la posibilidad hasta reconocer que, en su manera, es capaz de hacer por él lo que solo uno puede hacer por uno, lo mejor que es capaz de ser. Y que luego se pase la transcripción y que opere en cuadernos que regale o distribuya como objetos de coleccionismo, que se es un amanuense en el camino hacia el plano de inmanencia, que es el objetivo, y que yo entiendo como lo verdaderamente democrático, y que surge cuando los primeros griegos que especularon, los físicos de la fisis, derrocan a los dioses olímpicos que intuían como una genealogía y su descendencia del tiempo de la Idión. Y él me promete pensarlo con tranquilidad, porque la labor de reducir la teoría del materialismo filosófico se le presenta prácticamente como inabordable. Pero yo se lo explico así. Intentaría absorberla a través de su sensibilidad, si es capaz de sensibilizar esa materia. Porque si no, lo que haré, lo más probable, será escuchar a Bueno en alguna ocasión y fijarme en sus faltas. Lo cual no es justo, pero fue él quien se colocó en esa posición cuando me habló, esencialmente, de la ética. Y yo sí, yo aspiro hoy por hoy al Nobel de la Paz. Y no tengo por qué llamar a eso delirio. Sencillamente no creo en los logros a los que culpan algunas personas. Creo en el talento, y el mío lo tengo por explorar todavía. Así que no sé a dónde me conducirá, pero es en parte lo que le comunicaba a Rafa Dueñas. Ahora, yo en lo que no pienso es en pasar la bandeja, como es que se pasa en la liturgia de la misa, y comprendí por él mismo en el arte. Pues acusar de ello si se quiera Filolao, que se cruzó en mi camino con sus versos áureos de Pitagórico, a una edad en la que había comenzado a perseguir el orgasmo como una necesidad que sin embargo no encontraba su fin. Buenos días, querido profesor, yo de regreso a la cama.